están al frente de esta obra, responsables delante del Señor, una tarea bastante difícil. Por cierto, creo que es la tarea más difícil, no digo la profesión, aunque la Biblia dice tome otro su oficio, ¿verdad? Lo utiliza la palabra oficio, pero bueno, desde la parte espiritual sabemos que aquí no solamente basta con prepararse, sino ser llamados también, llamados por Dios. Y cuando uno es llamado para estar presidiendo la grey del Señor, uno tiene que tirarse delante del Señor, porque después si no, uno se acostumbra, digamos, al oficio, por entre comillas, ¿no es cierto? Y se pierde la sensibilidad. Y la Biblia dice, por ejemplo, hay pasajes, dice, ay del que hiciere indolentemente la obra de Jehová. La obra es de Dios, todo es de Dios. Entonces no podemos acostumbrarnos. En los trabajos seculares nos acostumbramos a hacer lo que hacemos, ¿verdad? Con ganas, sin ganas, como sea, lo hacemos. Pero en la obra de Dios no se puede acostumbrar. Uno tiene que tener siempre sensibilidad, estar delante del Señor y depender de Dios en forma permanente. Porque para estas cosas, decía el apóstol, ¿quién es suficiente? No hay nadie, ¿verdad? Aquel que por ahí piensa y dice, no, yo estoy incapacitado para esta obra. Bueno, entonces le puedo asegurar que esa persona tarde o temprano desaparece. A veces no lo dicen en forma directa con sus palabras, pero con sus gestos, con su carácter, con sus actitudes, demuestra que él es todo suficiente, ¿verdad? Y cuando uno quiere acordarse, no importa los años que ejerza, parece que Dios te corre. Dice, esto no, ya no me representa. Que Dios nos ayude. Muchas veces las cosas no están bien y sin embargo el Señor continúa bendiciendo y obrando. Y ahí es donde se generan las confusiones. Y si yo estuviera tan mal, Dios no haría esto, ¿verdad? Y lo que nos olvidamos es que nada es por méritos propios. Si hay una bendición en cada culto, si hay una presencia derramándose, esa es la gracia y la misericordia de Dios, la cual nos ha envuelto a todos, ¿verdad? Y está bien que uno, vuelvo a repetir, no pierda la sensibilidad, esté todos los días delante del Señor en su altar, y a partir de ahí Dios siempre va a estar enviando esa bendición. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? El cual puso el Señor sobre su casa, para que les dé la ración a tiempo. Alabado sea el Señor. Entonces todos los obreros, esto no solamente descansa en un encargado de obra principal, sino en todos los hermanos que están dentro del ministerio y aún aquellos que siendo miembros sienten ese fuego del Señor, de amarle, de servirle, y también están en comunión en la iglesia y tienen la oportunidad, Dios puede usarle notablemente. Aleluya, por eso nosotros tenemos días de testimonios, ¿verdad? Que no sé qué día ustedes tienen esos cultos general. Bueno, siempre tiene que haber un día donde los hermanos miembros de la iglesia, todos los hermanos que están miembros de la iglesia en plena comunión, que sirven al Señor, puedan desarrollar, ¿verdad? Lo que están recibiendo, lo que tienen, lo que sienten, su gratitud. Algunos tienen algún pasaje que los ha impactado y desean compartirlo. Otros quieren alabar al Señor, quieren cantar, sienten, nunca cantaron. Bueno, se lanzan y cantan. A veces desafinan, ¿verdad? A veces, bueno, puede pasar muchas cosas allí, pero nosotros como iglesia siempre tenemos que procurar glorificar el nombre del Señor. Entiendo también que a veces no todos estamos en un nivel espiritual, a veces cuando pasa alguien y desafina, a alguien se les esboza una sonrisa, tampoco es que el hermano se está burlando, ni mucho menos, sencillamente por ahí le da apuro. Hay gente que cuando está nerviosa se ríe. Una de esas personas es mi señora, Ana Paula también es así, donde le agarró así nervios y cosas, no paran de reírse.
Es una cosa la forma de canalizar por ahí esas cuestiones. Y a lo mejor algunos hermanos de la iglesia en su momento, se me burló la pastora, ¿verdad? Y ahí ya se fue de la iglesia, armó un conflicto. Entonces, esas cuestiones, ¿verdad? Son cosas que uno ya tiene que empezar a madurar con los años, dejar, ¿verdad? Y saber, bueno, disimular. Y damos gloria al Señor. Yo quiero tomarme algunos minutos para estar compartiendo. A ver, estos días pasados alguien me llamó y me empezó a hablar. Era un pastor y encima de esta zona. No tiene nada que ver con nosotros, por supuesto, ya no se imaginen a nadie, no piensen en nadie. Y los que me están escuchando lo dicen por mí. No, a ver, gloria al Señor. Y entre tantas cosas vi por dónde venía, ¿no es cierto?, su preocupación. Aparte no tiene contacto conmigo, hace añares que yo no tengo ni un contacto, ni nada por el estilo, a no ser esporádicamente, pasando muchos años, uno lo ve en una reunión que comparte y nada más. Y me di cuenta que venía influenciado con varias cosas. Entonces, bueno, cuando me di cuenta de eso, por ahí pues yo puedo entender que alguien esté preocupado y quiera, y uno quiere escuchar también, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero cuando está influenciado, entonces la cosa ahí ya se pone diferente, ¿verdad? Y a veces se quiere disfrazar algunas cosas, algunas influencias se quieren disfrazar como que te estoy hablando de parte de Dios, o como que el mensaje es de parte del Señor. Y para poder hacer un poquito a ver, no sé si voy a predicar, pero sí quiero conversar con ustedes, con el corazón y traer también la palabra, ¿no? Mire lo que dice el libro de Romanos, el apóstol Pablo. Utilizo estas palabras, claro, no les conté el concepto, ¿verdad? Se quedaron con la intriga. El tema es el siguiente, por eso voy a leer este texto para que ustedes no caigan en el mismo error de esta persona. Entonces, entre medio de las charlas, él decía, bueno, pero no, que todos son los hermanos, que todos somos hermanos, que todos somos santos. Y generalmente esas expresiones son gente que está salpicada por una rebelión. Aleluya. Y si no, examine las rebeliones que tuvo Moisés. Decían, no todo el pueblo es santo, los rebeldes. O sea, tienen un concepto bastante interesante porque se están rebelando contra la autoridad establecida y se disfrazan desde otra perspectiva. Entonces le digo, pero ¿y quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? Aleluya. A Jesús un día le dijeron, aquí tu madre y tus hermanos te buscan afuera. Y él dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? He aquí mi hermano y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y si no la hacen, bueno, no son mis hermanos. Aunque carnalmente pueden ser mis hermanos. Oh, benditos, eso es lo que enseñó el Señor, ¿verdad? Entonces uno le daba esa explicación y de repente salió la agresión personal. ¿Y vos quién te crees que sos? Ya faltó el respeto totalmente. ¿Qué te crees, Jesús? Entonces le dije, bueno, gracias por llamar, que el Señor lo bendiga, y ya no tenemos más nada que hablar. Se terminó la conversación. ¿Me entiende? Porque, a ver, si no creemos que hemos sido llamados y que el Señor está aquí y que Él vive en mí, no sé cuántos creen que Cristo vive en mí. O sea, no en mí, en ti. Cada uno dígalo propiamente, no estoy hablando de mí, estoy hablando de cada uno individual. Pablo dice, Cristo vive en mí. O sea, la persona que es salva sabe que Cristo está en él. Y por eso uno vela y cuida. Ahora, nuestra personalidad nunca será anulada. Nuestro yo jamás desaparece. Gloria al nombre del Señor. No es que ya no pensamos más. Sí, absolutamente. El texto por ahí para entenderlo, porque decirlo así de esa manera, todos nos quedaríamos no corto, hiper corto, ¿verdad? Sin poder alcanzar, sino lo que está diciendo es, ahora Cristo
vive su vida en mí y yo en él. Y el que se une al Señor, uno es con el Señor. Entonces, eso sí, ahí es interesante. Y uno tiene que creer eso, que Cristo está en nosotros. Porque si usted no cree, entonces usted va a hacer cualquier cosa de su vida, de su templo. Por eso es que el hermano decía que no debemos dejar contaminar. Ahora, nuestra casa, esta casa, nuestra vida, nuestro yo, siempre va a ser visitado con pensamientos inmundos, impuros, cosas ajenas, ¿verdad? Que van a querer manchar el testimonio que Dios ha depositado en tu vida y en la mía. ¿Es así o no? ¿A quién no se le cruza un mal pensamiento? ¿A quién no le viene de súbito? No es que ni siquiera. Ahora, si alguien está acostumbrado a cultivar ese tipo de pensamientos, los almacena, los genera, los promueve, bueno, no, ahí hay otra historia. Ahí ya usted está en otro nivel. Pero que venga la visitación, ¿verdad? Aleluya. Al matrimonio, por ejemplo, presentarle una opción fuera del matrimonio. Eso se llama un pecado de adulterio, ¿verdad? Entonces, inmediatamente quien está en Cristo y es visitado por esto, automáticamente cuando asoma el pensamiento, vete de mí, Satanás. Cristo vive en mí. Gracias. Gracias. Entonces uno está rechazando. Esos son los dardos de fuego del maligno, que siempre están, y con el escudo de la fe. Y nos congregamos todos juntos y tenemos comunión los unos con los otros. Entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y a su nombre. Bueno, entonces, uno tiene que creer verdaderamente que el Señor está con nosotros. Y tomando un poco la palabra de Romanos capítulo 1, verso 11, creo que era Iván, que habíamos buscado recién. Amén. Aleluya, gloria al Señor. El apóstol Pablo tenía grandes deseos. Si leemos de los versículos anteriores, vamos a encontrar que él tenía un gran deseo de estar con los hermanos ahí en Roma, ¿verdad? El deseo de visitarles. Y sí, podemos leer varios versículos, pero la esencia es el 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Oh, gloria al Señor. Y esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Gloria al Señor. Bueno, el apóstol tiene el gran deseo de visitar a los hermanos en Roma, ¿verdad? Les escribe, les enseña y tiene necesidad de poder comunicar algún don espiritual. En los días apostólicos, las fundaciones de las iglesias eran un poco muy, no digo distinto a nuestro accionar hoy. Hay una gran similitud, pero a ver, no se nombraba a nadie. Cuando las obras se abrían, y el apóstol estaba 1 año, 2 en ocasiones, pero después se iban. Y así nos dejaban. ¿Te creen que tenían la organización, que bueno, que te voy a mandar el hermanito, que te visita? No, nada. Y ellos quedaban, porque la obra es del Señor. Ni siquiera quedaba a nadie en particular, dejaba de encargado, y bueno, no hay otro, por necesidad vamos a llamar a a aquel. No, nunca tomaron esas medidas. Sencillamente encomendaban, Señor, la obra es tuya. Y los hermanos quedaban ahí y automáticamente ya se iban perfilando. Después que recorrían todo el lugar, volvían a los años y constituían ancianos en cada lugar. Ahí ya los llamaban al ministerio, a los que habían madurado, a los que la iglesia mismo reconocía, que de entre ellos, ¿me entiende? Porque todo era absolutamente una novedad. Por ahí nosotros hoy abrimos una obra y de repente viene mucha gente que ya tiene 20 o 30 años de creyente. Y hasta por ahí la obra es nueva, pero no todos son nuevos. Los que vienen a congregarse y están, y por ahí queda un hermano con experiencia, con cosas, pero en ese tiempo no había nadie con experiencia, estaban todos iniciándose, ¿se da cuenta? Y había que creer y Dios actuaba de esta manera, pero Dios no ha cambiado. Y él deseaba comunicar algún don espiritual. Entonces, en este deseo también nosotros, de la misma manera, los pastores que ya llevamos más años,
que vamos entrando en años y todo esto ya se nota, hermanos, que ha pasado el tiempo, ¿verdad? Empezamos muy jóvenes en el ministerio y el tiempo ha pasado y Dios nos ha ayudado a permanecer fiel. Dios ha tenido misericordia. Señor nos ayudó. Acá hay hermanos que nos conocen de 30 y más de 30 años, 33 años, el caso de Mónica Calabriano, por ejemplo, ¿verdad? Y seguimos predicando exactamente lo mismo. Sea bendito el nombre del Señor, seguimos anunciando. Dios ha tenido misericordia, ¿verdad? Porque hay gente que ha crecido tanto que cambió hasta todo su prédica. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente se ha empezado a alimentar de otras cuestiones, de otros, consejos y dejaron de lado. Pero acá la obra es espiritual, la obra del Señor es espiritual. La Biblia abre la posibilidad de que hay muchos que vienen de afuera, que son falsos, pero también dice que de entre vosotros mismos se levantarán. Entonces, esto a mí me hace temblar. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, Señor nos usó para estar desde el comienzo de esta obra junto al pastor Domingo y hacer un historial, pero eso no garantiza nada. Mañana me salta la cadena y yo me puedo volver para cualquier otro lado, ¿me entiendes? Entonces, pero cuando uno considera esa posibilidad y si Dios dice, de entre vosotros se levantarán, tenemos que tener esa cosa de decir, ¿puedo ser yo? Puedo ser yo. Ahora, si alguien dice, no, yo no. Bueno, ese que está diciendo yo no es mal candidato para atender la orden. Bendito. El que considera que es sí. Anoche, por ejemplo, les comentaba acerca del momento en que el Señor estaba reunido con los discípulos, ¿verdad? Y justo estábamos reunidos así, no éramos 12, no éramos 13 lo que estábamos. Gloria al Señor. Éramos menos, pero bueno, entonces imagínense Jesús reunido con ellos, todo bien, y de repente el Señor le dice, uno de ustedes me va a entregar. Oh, es duro, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Y ahí empezaron las preguntas. ¿Cuál era la pregunta? ¿Seré yo, Señor? Cada uno hizo esa pregunta. Qué importante. Alabado sea. Entonces, ¿por qué se preguntó? ¿Seré yo, Señor? Porque consideraron que podían. Por ejemplo, Pedro no consideró eso cuando antes, ¿verdad? Ya también, no. Y el Pedro dice, no, todo esto sí te van a negar. Este te va a negar, este también. Pero ¿y yo? ¿Verdad? Bueno, y ya sabemos la historia. Ya sabemos el fin. Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia. Tuvo que comer, ¿verdad? Bueno, no había otra forma. El Señor siempre tiene razón. Y uno, cuando le da la razón a Dios, eso es tener fe en Él. Eso es tener fe en el Señor. Y, entre paréntesis, el Señor estaba como profetizando. Y no nombró a ninguno en particular. ¿Qué no sabía el Señor? Hay veces que hay hermanos que, porque yo quiero hablar un poquito acerca de la profecía, del don, y algunos consejitos, no pretendo saberlo todo. Y aparte de eso, sería muy arrogante de mi parte poder decirles, mire, el don actúa solamente de esta manera. ¿Me entiendes? No, de ninguna forma. Porque el que maneja los dones son del Espíritu. Y el Espíritu hace como Él quiere. ¿Verdad? Entonces sería muy arrogante. Bueno, ahora, cuando yo digo esto y ustedes me dicen un amén, está extraordinario. Pero muchas veces nosotros, ahí en el común, tomamos esa posición. No, esto no puede ser así. Dios no actúa así. Entonces cuando ya uno está diciendo, Dios no actúa así. Usted tiene toda la fórmula de cómo Dios actúa. Entonces, no, ahí ya se está equivocando. Empecemos a entender. Porque ahí es donde se generan ciertas cuestiones. Ahora, bíblicamente nosotros podemos mirar, tenemos luz, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, pero hay cosas, si el Evangelio fuera una religión que pasa por el tamiz de la razón y es absolutamente entendible todo para la raza humana, no sería de Dios.
no sería de Dios. Aleluya. Porque sería de hombres, sencillamente. Ahora, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruyó a él? Oh, profundidad de las riquezas, de la excelencia, de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son. No podemos llegar nunca. Entonces, hermano, nunca creía. Nadie niega que Dios no nos pueda dar algo de luz, pero no creamos que esa es la totalidad absoluta y todo tiene que ser bajo este régimen en que Dios ha actuado conmigo. De ninguna manera. Ahora, siempre habrá un resultado, ¿verdad? Y a lo largo de estos años que uno ha venido caminando en el camino del Señor, hemos visto muchísimas cosas actuar. Por ejemplo, con el don de profecía. Es uno de los mejores dones y que la iglesia necesita tenerlos, ¿verdad? Porque Pablo inclusive hasta aconseja que ese es el que deben anhelar. El don de profecía, porque el don de profecía edifica a la iglesia. Y cuando habla de profecía, habla del don, habla del mensaje de Dios, de la palabra inclusive, aleluya, misma de Dios. Está todo absolutamente relacionado, porque eso es la profecía, ¿verdad? Que puede venir como un mensaje directo, personal, individual, para una determinada situación. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero quisiera darles algunos consejitos, ¿verdad? Porque sé que también entre ustedes se está manifestando, Dios se está moviendo. Me dijeron que el domingo tuvieron un culto precioso. Aleluya, que el Señor usó a su siervo, que estuvo muy lindo. Amén, gloria al Señor. Y a veces cuando cae esa gloria, esa nube, esa presencia de Dios, ahí glorificamos, todo el mundo tiene que estar. Y a veces eso despierta en algunos, ¿verdad?, el impulso. Pero voy a dar algunos consejos y cada cual tómelo como que vienen del abuelo espiritual. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y ore al Señor al respecto de esto, porque Dios te va a dar gracia y te va a dar entendimiento. El Señor te da entendimiento en todo. Y cada cual capte, hermanos, aleluya, lo que sucede. Conozco el don de profecía porque por misericordia de Dios, Dios ha actuado en mí con ese don. Entonces no es que tengo el conocimiento acabado sobre todo eso, tampoco es una cosa de todos los días. En mi caso particular, hay algunos que tienen el teléfono de Dios siempre en línea, ¿verdad? Y todos los días reciben una cosa y a uno le cuesta tanto. Daniel tuvo una visión acá y después pasaron no sé cuántos años y tuvo otra, ¿sí? ¿Verdad? Pero hay gente hoy por hoy que todos los días tiene una visión nueva, tiene una revelación nueva. Entonces, a veces en esas cosas hay que mirar también el fruto, la vida, la persona. Entonces ahí uno se empieza a dar cuenta que hay una concepción, aleluya, humana en esto. La profecía, en lo que respecta al don de profecía, porque esto está en 1 Corintios 12, ¿verdad? Ahí te habla acerca de los dones espirituales, que yo sé que ustedes lo conocen, gloria al nombre del Señor, y te habla que la profecía es un don del Espíritu. Es un don del Espíritu. Ahora, ese don en la iglesia nuevo testamentaria actúa cuando Él quiere, no cuando el hombre quiere. Antiguamente estaban los profetas, que de hecho los tenemos ahí, que son la voz de Dios, que Dios tenía para dar a conocer al pueblo, ¿verdad? Ahora, ese ministerio no es que casi ya hoy no existe, ¿verdad? Aleluya, si vamos a tomar las palabras literales de Cristo, dice que los profetas en ese orden fueron hasta Juan. Ahora, entonces, ¿qué actúa? Pero de repente uno encuentra que había un profeta en el Nuevo Testamento llamado Agao, ¿verdad? Entonces, esto también te demuestra que hay personas que pueden llegar a tener, pero que ya no es lo mismo. ¿Cuántos profetas más se nos nombra? No se nombran mucho más, aunque hay un ministerio profético que hoy por hoy está muy de moda en todas partes, que se pone en un título. No hablo de ese ministerio. Ese ministerio realmente está absolutamente desarraigado de la Escritura y no tiene nada que ver con la esencia del ministerio profético. Siempre los profetas fueron hombres que tuvieron contacto con Dios y fueron llamados generalmente a predicar en contra.
generalmente, el 98%. O sea, fíjense en ustedes que esa es la intencionalidad. El don de profecía es algo muy importante. La iglesia lo puede recibir, cualquiera de ustedes lo puede tener, y alguien a lo mejor ha tenido algo de esto, pero quiero darle algunos consejos escriturales. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios 14, creo que es, hay una partecita que habla, si ustedes me permiten, porque, bueno, yo tengo el texto acá, pero no me acuerdo dónde está. Que Dios nos ayude. Tiene que ser diferente esto. Tenemos que aprender los textos. Yo sé muchos textos de memoria. Me acuerdo que está en Corintios, no me acuerdo si es el 14, el 12, el 13, el 15. Ustedes que son más jóvenes, yo no creo que a esta altura pueda desarrollar el retener todo eso, así que si no lo corregí de joven. Pero ustedes que son jóvenes, traten de memorizar la cita también. ¿Cuántos dicen amén? La cita, los textos, aprender de memoria, métanse en menos celular y más Biblia. Menos YouTube, menos Instagram, menos Facebook, menos... Salgan de las redes. Acuérdense en que dice que los apóstoles, dejando las redes, le siguieron a Cristo. Bueno, hermanos, así que podemos hacer lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿para qué andan en las redes? Andan pescando algunos. Las redes son para pescar. Y algunos pescan cada tiburón, cada viejas del agua, cada cosas espantosas que después les perjudican la vida espiritual. Entonces que Dios nos ayude. Traten de meterse más con Dios, con la palabra. ¿Podemos decir amén? Son una bendición. Yo por ahí uso el Google, lo uso, y lo uso como concordancia, porque como me acuerdo los textos, entonces le pongo el texto ahí y ya me tira la cita. Bueno, entonces es una ayuda a memoria, digamos, en ese sentido. ¿Encontraste? Ahí donde dice, lo oculto de su corazón es manifiesto. Gloria al Señor. 25, ¿puede ser? Amén. Gloria al Señor. Miren lo que dice, y que está hablando precisamente acerca de la profecía, ¿verdad? Verso 25 del capítulo 14 de la primera carta de Corintios. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén, gloria al Señor. Acá hay algo que es importante, escuchen, presten atención. Lo oculto del corazón es manifiesto. Entonces, la profecía lo que tiene la tendencia es a descubrir lo que hay en el corazón. No lo que el oído oyó. No lo que el ojo vio. No lo que uno se imagina. La profecía, alguien nos dijo que tiene 3 orígenes y bueno, sí, tiene 3 orígenes. La profecía en sí, el don de profecía es de Dios. Viene de arriba, de lo alto. Hemos visto en 1 Corintios, no sé si leímos, pero que es uno de los dones del Espíritu. Aleluya, gloria al Señor. Y los dones del Espíritu, ¿qué dice Santiago 1, 17? Mira lo que dice Santiago 1, 17. Gloria a Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿De dónde viene? De lo alto, del Padre de las luces. El don es del Espíritu. Entonces en el don hay perfección. Esto viene de allá arriba. ¿Podemos decir amén? Entonces podemos decir que Dios no se equivoca. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, tratándose precisamente de esto, el don es perfecto, el don no se equivoca, pero el don se manifiesta a través de un vaso, que soy yo, que es usted. Pero este vaso sí es imperfecto. Aleluya. Entonces, ahí, en ese asunto de lo divino de Dios y de la humanidad nuestra, es donde se puede producir
algún choquecito. ¿Cuántos entienden? Y que es natural que eso suceda. Entonces, cuando hay un choquecito ahí, a veces, y ese choquecito puede ser discernido por los demás, hay una tendencia común de descalificar absolutamente, ¿no es cierto?, la profecía, y hasta podemos correr el riesgo de calificarla que no es de Dios, sencillamente porque la parte humana empañó un poco la cosa y sin embargo el don sigue siendo perfecto. No sé si me explico. Ahora, si yo caigo en la descalificación y aún puedo llegar a decir, eso es del diablo, ahí puedo estar metiendo los dedos en el enchufe. Dios es misericordioso porque aún en esas declaraciones, no es que alguien piensa eso y ya Dios, porque Dios conoce el coeficiente, cada uno, su tamiz, y Dios es tan paciente, tan misericordioso. Pero uno tiene que tener una sensibilidad, tanto el que entrega el mensaje como el que lo escucha, porque la Biblia dice, por ejemplo, que la profecía debe ser juzgada. La profecía, pero nosotros enseguida empezamos a juzgar al profeta, ¿verdad? Entonces ya empezamos al revés, y no es así. La profecía, lo que dijo, entonces uno tiene que examinar, esto viene acá, perfecto, se expone a eso. Una persona que entrega un mensaje de Dios no tiene que defender su mensaje, porque no es suyo. Hay profetas que están, ¿no es cierto? Están en una vuelta, había uno que era así y estaba, dicen, esta noche, pues supongamos que sea él, ¿te puedo usar ejemplo? Amén, no es él, pero él. Es la última oportunidad que tenés. No quieras salir de este templo porque te vas a morir. Fue fuerte, ¿no? Una profecía terrible. Imagínense. ¿Y sabe qué hizo él? Se levantó y se va. Antes que llegue a la puerta, el profeta lo sigue atrás. Y el tipo abre la puerta y se va. Agarra la calle y sigue. ¡Antes que llegue a tu casa! ¿Me entiendes? Entonces ya empezó. Entonces uno quiere llegar, hay gente que quiere llegar a eso y cree que Dios está obligado. Ahora, ese hombre que entregaba ese mensaje, a lo mejor él estaba con toda la seguridad de que lo que estaba diciendo era de Dios. Ahora, tomándolo desde cierta perspectiva, está tomando el nombre de Dios en mano. Y la Biblia dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en mano. Ahora, ese profeta tampoco se murió. Quiero que me entienda. Porque hay cosas que Dios va, digamos, a empezar a tratar, y en su momento, en su tiempo, y no es cuando a mí se me ocurre que tiene que ser. ¿Me entiende? Ahora, la gente que realmente mete los dedos en el enchufle, blasfema contra Dios, usa el nombre de Dios en vano, o blasfema contra el Espíritu Santo, porque este es otro tema. Usted sabe que Jesús dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene más perdón, ni en esta vida, ni en la venidera. Entonces, hay un hermano que me llama cada semana. Pastor, yo creo que blasfemé, porque se me cruzó un insulto. Claro, leen eso y enseguida viene a la mente como un insulto hacia la persona del Espíritu Santo que te asoma. Le ha pasado a mucha gente. Y la gente queda traumatizada. ¡Ay, ya lo pensé! ¡Ya no tengo más perdón! Y el diablo lo ata con esa cuestión y llega a creer que está perdido. Entonces lo desequilibra, emocionalmente, psicológicamente, llámelo como quiera, espiritualmente, y lo ata, lo encadena, y no tengo más perdón, y así sigue transitando por la vida, ¿verdad? Hasta que el Señor, nos da una palabra y uno le explica que no es así como el diablo se la dibujó. Le voy a decir algo, por lo general cuando alguien
blasfema contra el Espíritu Santo y ya transgredió todos los límites, la persona vive poco tiempo, muere. Yo no sé si el pensamiento es este, pero antes de que siga contaminando con su cosa, ya está condenado. Bueno, desaparezca ahora de acá. Y si va a descender dentro de 10 años al infierno, bueno, que se vaya ahora nomás. ¿Para qué va a perder 10 años? Entonces, que Dios nos ayude. ¿Cuántos entienden, hermano? Que Dios nos guarde, que Dios nos libre. Ahora, es muy importante, hermano, la profecía, como dije, tiene 3 orígenes. Dios es el esencial, puede venir de nuestro propio corazón. Hay a veces cuando Dios nos ha usado, a uno le puede venir. Ahora, uno puede hasta elaborar. ¿Qué es lo que le pasa a esta hermana que siempre está triste? ¿Qué sé yo? Esta hermana que siempre... Entonces uno puede llegar a creer, piensa lo que le puede llegar a estar pasando y en algún momento hasta cree que ese es el mensaje y lo puede entregar, y es un mensaje que lo entrega como profecía, como si fuera Dios, pero es de su propio corazón. Bueno, eso no tiene ninguna cosa. Por eso es necesario que se juzgue la profecía, cada cual, ¿verdad? Le voy a contar algo, porque quiero poner testimonios para que ustedes lo entiendan. A mí me han profetizado muchísimas veces en todos estos años. Ahora más todavía, con todo lo que sucede y cosas, bueno, tranquilo, orando a Dios. Pero me invitaron no hace mucho de esto, cuando fui allá a Misiones, a Posadas. Estuve en Posadas, Misiones, ¿cuánto era? 5 años, no hace mucho, póngale. Sí, 5 años atrás. Y nos invitaron a predicar, una congregación grande, y el pastor estaba ahí, un poquito más capaz. Y el pastor era un hombre muy usado, ya tenía su fama de profeta también, ¿no? Y de sana doctrina y todo bien. Y en un momento, él me viene a profetizar a mí, ¿verdad? Me viene a profetizar. Y cuando me profetiza, que yo estoy sentado ahí donde está el hermano, por ejemplo, y él viene y me profetiza, me dice: hermano Narváez, ¿sabe por qué Dios lo trajo a usted aquí? Bueno, me habían invitado a predicar, por eso yo estaba ahí. Pero, tranquilo, o sea, a ver, no se adelante a la sonrisa, porque no era mi intención ridiculizar la profecía. Escuche, entonces me dice, Dios lo trajo aquí porque el Señor lo va a sanar. Bueno, hasta ahí yo dije, bueno, amén. Dios me va a sanar. Todo, uno cuando ya está grande, siempre algo te duele, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero yo conscientemente no estaba luchando con nada. Pero digo, el hecho de que yo no tenga conciencia de que a lo mejor estoy enfermo no significa que no lo esté. Que yo no tenga síntomas de algo hoy no significa que no lo esté. Y Dios sabe más que yo. Y si Él dice que me va a sanar, bueno, Señor, saname. Yo no rechacé eso, ¿me entiendes? En mi corazón, en mi espíritu, yo dije, amén, Señor. Si tú dices que estoy enfermo y me vas a sanar, por favor, saname. Gloria a tu nombre, ¿verdad? Pero en un momento me dice, porque tú sabes bien contra qué enfermedad estás luchando y venís como que yo no le había contado a nadie. ¿No es cierto, hermano Narváez? Y yo, imagínense, te están profetizando, está delante de la gente, las cámaras te están filmando, ¿verdad? Entonces uno no sabe qué decir. Y te tenés que poner de acuerdo, pero yo dentro mío siempre dije que no podía. Le dije, hermano, conscientemente yo no sé, pero si Dios sabe que yo estoy enfermo, yo creo que el Señor me sana. Fue un boom, pobrecito
pero no puedo mentir tampoco, estamos delante del Señor. ¿Verdad? Yo conscientemente no tenía ninguna enfermedad, pero Él, como que yo luchaba con algo. Y bueno, que Dios nos libre y nos guarde. Nosotros no podemos poner cara fea y hacer que lloramos cuando está todo al revés. Porque a veces se pone así la gente, ¿no? Con tal que le profetice. Entonces, que Dios nos guarde y nos libre. Tenemos que ser veraces, transparentes. Bendito sea el nombre del Señor. La profecía es algo muy delicado, porque uno dice, así dice el Señor. Y nosotros encontramos en la Biblia que hubieron muchos profetas que decían, así dice el Señor, y el Señor dijo, yo no dije nada. O sea, el Señor dice, yo no hablé, pero ellos profetizaban. Entonces ahí hay algo grave, grave. Que Dios nos ayude. Entonces, maneje la profecía con mucha cautela, con mucha discreción. ¿Dios puede revelar? Sí. ¿Puede revelarle a cualquiera? Sí. ¿Tiene necesidad el Señor de revelarle exclusivamente a los ministros y a un hermano allá puede recibir un mensaje y ellos no lo reciben? Sí. Sí. A mí me sucedió. Y yo le voy a contar, porque quiero ir con testimonios, de las veces, yo podría contar, creo que me alcanzan las manos, las veces que Dios me usó en profecías específicas, ¿me entiendes? Y yo era relativamente nuevo, tenía unos años en el camino, no recuerdo si estaba casado, mire, con eso le digo, para que te entienda que era joven. Y estábamos en la iglesia, ¿verdad? Acá en Bahía Blanca, justamente, Paraná 1838. Ahí estábamos en el culto estaba lleno, y yo recibí una palabra por una hermana que usted la veía, era una hermana espiritual, con sus atavíos externos bien creyente, mayor la hermana, mayor, una persona de, no sé, 60 años. Para mí era bien grande la hermana, había sido que no era tan grande. Bueno, hoy me doy cuenta que no era tan grande, pero en aquel tiempo era muy grande la hermana, ¿verdad? 60 años. Y sus aspectos, todo, nunca se la vio nada. Y lo que el Espíritu Santo me da es que consultaba a los brujos. Muy grave. Para colmo, en el concepto del pastor, era una muy buena hermana y era una de las familias que estaban cerca del pastor, digamos. Así. Entonces fue muy fuerte. A ver, por eso quiero que entiendan esto. A mí yo no escuché nada, yo no vi nada. ¿Me entiende? No escuché un comentario, vos sabés que esta hermana me parece que anda con... Entonces uno escucha eso, entonces después se te puede salpicar la cosa. No, yo no escuché nada, no oí nada. Lo que me subió era totalmente descabellado, si se quiere. ¿Me entiende? Era muy nuevo, yo no sabía cómo canalizarlo, pero creo que el Espíritu Santo me enseñó. Porque ni siquiera nuestro pastor nos daba alguna enseñanza como esta que me está aconsejando ahora. ¿Me entiende? Y entonces yo oré y dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y empecé a orar. Padre, si esto es tuyo, si esto es tuyo, confírmamelo. No sé, Señor, yo tengo miedo, yo tengo temor de hablar algo en tu nombre que no... Y ahí empecé a orar. Yo no sé cuánto tiempo, pero pasó un tiempo importante. Hermano, quizás meses, ¿está? Un par de meses, calculo yo, no me acuerdo ahora. Y un día en el culto, así como cae el Espíritu Santo, ¿viste? Y cuando cae el Espíritu Santo, todo el mundo hablando en lengua, y ahí a mí me vuelve, automáticamente me vuelve. Y supe que lo tenía que entregar, y quise salir en medio de toda la algarabía. Pero en este caso fue diferente. Fue algo que el Espíritu me dijo, no, ahora no. Entonces cuando bajaron los decibeles
de la glorificación del momento en que el culto estaba bendecido por el Espíritu Santo, y ahora ya se tornaba un poco todo más, ahora es el momento. Otra de las cosas, Señor, ¿debí hablarle a ella personalmente? Y esto es otra cosa, porque usted lee la Biblia y va a encontrar que Dios da mensaje a su siervo y le dice, por ejemplo, ve y dile al rey, a quien sea, ve y dile. Cuando te dice ve y dile, eso es personal. Pero otras veces a Jeremías le dijo, ve y publica. O sea, eso ya es público. Entonces uno tiene que saber eso manejar, orar. Ya tiene que empezar a orar. Tomen nota de esto, gloria al Señor. Y Dios va a bendecir, Dios va a bendecir. Aleluya. Bueno, esto era público, por eso el Señor no me dejó hacerlo en el momento en que estaba todo el mundo glorificando, porque se iba a perder. No iba a ser escuchado por alguno nomás, pero el resto no. Entonces cuando bajaron los decibeles, el Señor me dice, ahora. ¿Sabe lo que es? ¿Sabe lo que fue ese momento? Y yo me paré y me fui hasta donde estaba la hermana sentada. Y le dije, aleluya, gloria al Señor. Yo no sabía exactamente qué es lo que le iba a decir. Y le dije, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Me vino ese texto de la palabra. ¿Por qué consultar a brujos, hechiceros, curanderos? Y fue fuerte. Fue fuerte. Aleluya. La hermana agachó la cabeza, hermano. Era una cosa, de verdad, le digo, con todo respeto, como si fuera que le profetizáramos a la hermana Calabriano. Mira, imagínense, ¿quién de los hermanos iba a pensar eso? Nunca, por una sierva del Señor. Aunque la hermana nunca brilló, nunca brilló en ninguna área, pero tenía una cosa y estaba muy cerca. Entonces, todo eso fue fuerte. Pero, ¿qué pasó? El Espíritu Santo confirmó y otra vez encendió la glorificación. Entonces la glorificación se encendió, yo me senté. A mí nadie me dijo nada. Nadie, el pastor no me vino a hablar, no me vino a retar, no me vino a decir nada. Yo, bueno, si me venía a decir, yo me tengo que someter a lo que nuestro pastor nos diga, lo que sea, nada. Pero al mes en la Santa Cena, en la próxima Santa Cena, nosotros siempre ante la Santa Cena teníamos reunión de miembros. Y ahí estaban los recibimientos en comunión para los hermanos que volvían a la casa, los que se bautizaban, para que puedan participar en la cena, y a los que eran disciplinados. Y la disciplina fue presentada a la hermana en la próxima Santa Cena, porque consultaba a los brujos. Entonces, nada hay oculto. Ahora, en el momento la hermana no confesó nada, lo confesó después. Bueno, gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Dios tuvo misericordia. Yo podría contarle muchas cosas, pero otra cosa. Yo no fui a la hermana, no hay que zamarrear la gente, no hay que golpear la gente, no hay... A ver, hay que entregar el mensaje, es el mensaje lo que lo tiene que golpear, no yo. Es el mensaje que la tiene que estremecer, no yo. ¿Me entiende? Nosotros, todas esas cositas uno tiene que ir corrigiendo, ¿verdad? Hay hermanos, por ejemplo, nosotros ahora en Buenos Aires tenemos que llamarle la atención a un hermano. Ya estamos orando estos días. Gloria. Prepárate. Está todo conectado, ¿verdad? Porque, a ver, y más, o sea, a nadie, pero más todavía si es un ministro, si es un pastor, si es un obrero, un presbítero, un diácono. Cuidado con eso. Nosotros no podemos venir a zamarrearle la cabeza, así, ¿verdad? No, hermano, no, eso no se hace. Ni los ángeles hicieron eso. Los ángeles que vinieron a despertar a Pedro, que estaba durmiendo en la calle, dice que lo tocaron de costado. Dice, Pedro, levántate. Porque es el mensaje lo que tiene que sacudir. No nosotros, ¿me entiende? No nosotros. Entonces, tomen esos detalles. Guarden siempre ese respeto. La persona tiene que aprender. Hay veces que
pero otro lo hizo, otro estuvo, allá el tal que lo haya hecho, que haya un montón de iglesias, hay gente que sacude, lo agarra de allá, lo traen para acá, lo hacen arrodillar acá, ¿verdad? Y después lo acuestan y lo operan también. ¿Sí o no? ¿Conoce usted de esos lugares? Lo operan. ¿Y sabe qué texto usan? Hay diferentes operaciones, pero el espíritu es el mismo. Y en base a eso operan a la gente. Digo, como que tienen el don de cirujano, pero lo hacen todo simulacro, le sacan la vesícula. Pero hay unos profetas zarpados, que agarran justamente a las hermanitas, a las jovencitas, ¿verdad? Y las empiezan a operar y hasta le levantan la ropa, ¿me entiende? Pero como es el profeta de la iglesia, nadie le puede decir nada. Yo estuve invitado a predicar en una iglesia y vi al zarpado profeta que estaba manoseando a una joven. Y yo le dije, pastor, yo estoy de visita. O lo para usted o lo paro yo. Le pido perdón, pero lo para usted, lo paro yo. Eso es un pecado grosero. Y fue el pastor y le habló y se fue y no apareció más. Por lo menos durante los cultos especiales no apareció más. Sea bendito el nombre del Señor. Porque no es así, no hay que tocar a nadie. No hay que manosear a nadie. ¿Entienden, hermanos? Gloria al Señor. Aprendamos esto. Se entrega el mensaje. Si es público, se entrega el mensaje. Y si es personal, ahí en el oído, así. Sí dice el Señor. En el Nuevo Testamento se usa mucho la palabra así dice el Espíritu Santo. Entonces, porque estamos nosotros bajo esta cosa y tenemos que orar, clamar, pedir confirmación. Dios no te va a condenar por pedir confirmación. Al contrario, para usted va a ser seguro. Aleluya. Para la persona que lo va a recibir va a ser seguro. Y el nombre del Señor va a ser glorificado. En muchas profecías que he entregado no se vio el resultado. Ni por sí ni por no. ¿Me entiende? Entonces, es que eso quedó en la nebulosa. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿No pasó? Dios lo sabe. Yo me he tirado delante de Dios cada vez que entrego un mensaje. Después vuelvo y digo, Señor, perdóname si me he equivocado. Tú sabes que yo no me elaboré esto. Tú sabes que yo, Señor, no cruzó por mi mente decir esta cosa. Sea bendito el no. Entonces, eso también hay que hacer. Uno tiene que pedirle al Señor. Porque si usted cree que todo lo que usted hace es de Dios, usted es un candidato para equivocarse y hasta para que el enemigo le use. ¿Me entiende? ¿Por qué digo esto? Porque mirá lo que dice el Señor. Jesús, aleluya, dice, señores, ¿qué publica la gente en YouTube de mí? Que eres un falso, un mentiroso, que eres un ladrón, que te robaste todo. Ajá. No, otro que eres un profeta. Otro que eres uno de los antiguos que ha resucitado. Le dice, ¿no? O sea, las diferentes opiniones. Jesús no dijo esto así como estoy diciendo. Jesús dijo, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Verdad? Y esto, aquello, esto, otro. Perfecto. Está bien. Eso dice la gente todo por allá. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? ¡Aleluya! ¿Y se acuerdan ahí de quién? De Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda declaración. Oh, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te trajo la revelación. Amén. Oh, gloria al Señor. Dios lo usó, revelación, palabra profética confirmada, bien asegurada. Gloria al Señor. Ahí está Pedro.
¿Viste? ¿Viste? Oh, gloria a Dios. Al ratito el Señor dice, me van a crucificar. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Voy a pasar por esto, por esto, por esto. Y viene Pedro. Pero no pasaron ni 10 minutos, ¿eh? Y viene Pedro y le dice, Señor, tengo que decirte una cosita. Vení, vamos aparte, ¿viste? Para que no escuchen esto. Vení. Señor, nunca tal te acontezca. Ten compasión de ti. O sea, 10 minutos antes, lleno del Señor, revelación pura del cielo, Espíritu Santo. Y ahora se volvió consejero hasta del Señor. Y Jesús lo mira y le dice, vete de mí, Satanás. Oh, fuerte, ¿no? O sea, en 10 minutos pasó de la gloria al infierno. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que entender con esto? Que para estas cosas, ¿quién es suficiente? Uno nunca se la tiene que creer. Por más que Dios nos haya usado, no significa que siempre va a ser. Uno tiene que tener esa humildad. Porque mírenlo a Pedro, mírenlo. Ya le estaba dando consejos. Ahora, ¿era malo el consejo? Mírenlo desde la parte humana. Estaba correcto. Pero si el Señor tenía que obedecer a esos sentimientos naturales, no iba a haber salvación para nadie. ¿Y quién no quería que llegue a la cruz? ¿Quién no quería que llegue a la cruz? ¡El diablo! Y disfrazado de un buen consejo. Cuidémonos, hermano. Demos gloria a Dios, alabemos al Señor. Bendigamos el nombre de Cristo. Muchas veces podemos habernos equivocado, solo Dios lo sabe. Pero uno pide perdón, pide ayuda. Pero nunca descalificar tampoco a los hermanos. Porque a veces hay hermanitos que pueden estar cometiendo algún tipo de esta cosa, pero lo que sienten es un fuego, es de Dios. No descalificar, porque ahí el diablo aprovecha, mete cizaña, mete semilla, y Dios nos está bendiciendo. Sencillamente nos falta esta orientación y la humildad también de cada cual de humillarse. ¿Podemos decir amén? Y a su nombre. Entonces, hermanos, gloria al Señor. Toda profecía tiene que ver. Si yo vi algo, si yo escuché algo, ya no puedo entregar un mensaje. No cometas errores. Oh, gloria a Dios. Yo he visto mucho de estas cosas. Yo he visto a la esposa profetizarle al esposo en el culto. En serio, delante de Dios te estoy diciendo, no estoy inventando una enseñanza. Te puedo dar nombre, apellido, porque viven hasta el día de hoy, viven acá en Bahía Blanca. Eran nuevos, sí, en eso también, debo decir. La hermana recibió la promesa del Espíritu Santo. Tremendo, no sé cuántos días estuvo hablando en lenguas. Después de recibir la promesa, no podía hablar en castellano. Y hacía las cosas, lavaba, limpiaba y hablaba en lengua, una cosa impresionante. Pues bueno, Dios bendijo, fue un impacto eso, fue un testimonio tremendo. Pero bueno, después Dios le dio la profecía, empezó a profetizar, empezó a ver. Claro, Dios la usó, todo eso, pero después en un culto, agarró al esposo y le dijo, trata bien a mi sierva. Deja de ser malo con Evo. Claro, entonces le dijo en profecía toda la realidad existencial que estaban viviendo en la casa. Bueno, ella creía que era así, ¿se da cuenta? Lo mandó al refrente, digamos, delante de la congregación. Bueno, entonces, eso no es de Dios, aunque sea una verdad, aunque sea una realidad. Nunca hay que usar, no, esto no se puede profetizar. Cuando alguien está así es preferible, mire hermano, yo oí esto de usted. ¿Me entiende?
es algo personal, bueno, si no, hermano, así, pero no mezclar las cosas, ¿verdad? A veces que pasan así, a veces cuando son jóvenes, qué sé yo era joven y un día yo me enamoré de Elga. Ay, gloria a Dios. De mi esposa, de mi novia, la única novia que tuve, gracias a Dios, en la vida nueva en Cristo. Amén, aclaro. Gloria al Señor. Y yo me convertí a los 17 años. Y yo trabajaba acá en la base de Comandante Espora, que muchos hermanos saben. Y habían un par de marineros. Y a mí, desde el primer momento que vi, me gustó, pero yo no dije nunca nada, ¿me entiendes? Y estos marineros, un día me dicen, a mí me gusta Elga. Y me lo contó a mí encima. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, a ver, le gusta a la misma persona. Y capaz que me daba ganas hasta de profetizarle. No es mi voluntad. Porque nos gustaba la misma chica. Entonces uno se puede llegar a sentir tentado. Bueno, no pasó eso, pero le quiero decir, se puede llegar a sentir hasta tentado de mezclar las cosas por ese lado. Y se puede llegar a dar. Que Dios nos libre y nos guarde. ¿Me entiende? Porque a veces pueden pasar estas cuestiones. Nunca hay que mezclar. La profecía es algo delicado, algo, pero que es muy necesario. Es muy necesario porque esto saca a luz muchas cosas. Imagínense. Yo les conté, les podría contar muchas otras. Gloria al Señor. Por eso, bueno, hay muchas cosas que Dios podría decirnos al respecto de esto. Pero no voy a hablar de mí ahora, he visto el don actuar en hombres de Dios. Por ejemplo, voy a dar nombres, don Mariano Pucheta. Sea bendito el Señor, ya está con el Señor en gloria. Él vino a visitarnos cuando recién inaugurábamos la iglesia Cristo el Rey. Recién nacía la iglesia como Cristo el Rey, ¿verdad? Era un localcito como este, quizá un poquito más ancho, pero era como este, ahí nació. Era una carnicería. Es más, acá atrás teníamos todo azulejo, ¿entiendes? Y bueno, nos dieron eso, ahí empezó la obra, ya teníamos vestido oculto, y don Mariano Pucheta era amigo de la hermana Clotilde, de la mamá de nuestro pastor, mi suegra, la mamá de Elga. La mamá de Elga fue una mujer muy usada en profecía, muy usada. Y este hombre Mariano era un hombre de la palabra, era un profeta de la palabra. Algunos capaz que lo conocieron, capaz que lo escuchaste nomás. Bueno, nosotros lo conocimos bien. Y él fue un hombre muy usado, pero muy usado. Y se vino. Y le dice, Clotilde, sé que tus hijos han abierto una nueva iglesia, ha llegado a mis oídos. Y el Señor me dijo que yo vaya a estar con ustedes 3 meses para sentar las bases doctrinales. Todas las bases doctrinales que hoy estamos predicando y afirmando, aunque en algún tiempo medio que se fueron corriendo bastante, ¿no? Pero bueno, llegó el momento que en vez de aflojar la tuerca estamos apretando más. Que Dios nos ayude para no salirnos de la órbita en la cual Dios nos llamó y nos hizo crecer. Hermanos, las impartió ese varón y tuvimos los cultos y fue tremendo. Fue tremendo porque verlo actuar, verlo predicar, fue tremendo. Estábamos en un culto así, él estaba predicando, enseñando y de repente, perdón por los que están al fondo, que los miro, pero no son ustedes, había un muchacho, un gringo, se me fue el nombre ahora. Bueno, él visitaba a nuestra familia, siempre. Doña Clotilde tenía muchas hijas solteras todavía en aquel tiempo. Y creo que andaba medio revoloteando a alguna de ellas, ¿verdad? Que nunca pasó nada, entre paréntesis.
Pero él era de otra congregación, no era, pero se la pasaba con nosotros, por ese motivo. Era un visitante permanente prácticamente. Y estaba en el culto. Y él era bien rubio, ojos bien celestes. Era muy llamativo, sí, en el culto. Y don Mariano Pucheta era un hombre sin atractivo. Aparte que era alejado de la belleza, medio como el predicador también, tenía un machetazo acá que le partió la nariz y toda la cara. Era un tajo así, grandísimo, lo cual hacía de la nariz una cosa que sigue un poquito más abajo, ya en otro relieve y todas esas cosas. Entonces todo eso era fuerte. No tenía atractivo, no había. Pero nosotros nos quedamos embelesados por la palabra, por la sabiduría. Y horas lo podías escuchar predicar. Horas y horas. Y lo miró. Y en la enseñanza él predicaba y dijo, ¡gringo! Así era, porque era del norte, viene. Era muy campechano, no tenía un léxico muy... Cuando él quería hablar bien era impresionante, pero cuando quería ser bruto era bien bruto. Entonces, ¡gringo! Estaba hablando de los que beben vino. Dice... Arrepentite, gringo, porque sos un bebedor de vino. Vos sos consumidor de vino. Uy, le sacaron la ficha en pleno culto delante de todos. Y él se paró, él no era. No, dijo. No, yo no tomo. O sea, mintió. Yo sé que mintió porque ahora vas a escuchar. Y le dijo, mirá, Dios tiene tanta misericordia de vos, que no te mató. Porque a uno que hicieron lo que vos dijiste, la mentira que dijeron, cayeron muertos en la iglesia. Y a vos no te mató. Se ve que Dios todavía te ama. Anoche estuviste tomando vino, hasta altas horas de la noche. Y ahí se cayó y dijo, anoche y hoy también. ¡Oh, gloria! Mensaje. Palabra. Y en el momento, ¿verdad? Eso quedó ahí ya. Entonces, ¿quién? Es una cosa importantísima. Esa claridad Dios puede dar. Podemos decir amén, hermanos. O sea, fue tremendo. Después en otro culto, les cuento otra más. En otro culto estaba una chica que habían venido a la iglesia con los padres. Tampoco eran de nuestra iglesia. Como se corrió la bolilla de que estaba este hombre muy usado, se llenaba el lugar de toda gente de todos lados. Y agarró y dijo, a ver vos, nena, que tenés el bolso preparado para irte esta noche con ese novio mundano que tus padres ya te dijeron que no es de Dios. Pero vos le hiciste creer a tus padres que rompiste y no rompiste nada, y esta noche te estás por escapar con él y ya tenés el bolso hecho. Así. ¿Entiende? Oh, gloria al Señor. Hermano, fue tremendo. Ahí como un rayo, lo oculto del corazón es manifiesto. Pasó adelante y los padres se enteraron en ese culto que la nena se iba esa noche. Y el Espíritu Santo le dijo, ¿sabés por qué te vas? Porque vos dijiste, no lo aceptan ahora, pero cuando yo me junte con él, después lo van a aceptar. Y después yo lo voy a traer a la iglesia y él va a ser creyente. Pero ¿sabés qué te dice el Señor? Que no lo vas a traer nunca y vos tampoco vas a volver más. Ahí nomás saltó, confesó y se rompió el plan del diablo. Dele gloria, hermano. O sea, Espíritu Santo, es serio esto, actúa así. Por eso procurad los mejores dones. Entonces, busquemos esta cuestión en Dios. Aleluya. ¿Quiere escuchar uno más? Aleluya. ¿Cómo actúan estas cosas? Yo lo he visto. Nosotros teníamos un pastor
pastor presidente de nuestra misión que se llamaba, estoy hablando antes de que la Iglesia de Cristo del Rey exista como denominación, nosotros todos somos de la Asamblea de Dios Cristiana, fichero de culto 527, ¿verdad? Y nuestro pastor presidente en aquel tiempo era don Alberto Sena, y ya era muy viejito, un hombre de Dios. Y había un vicepresidente, aleluya, que estaba ahí. Bueno, ya todos sabían que en cualquier momento se iba el viejito y quedaba el otro, ¿verdad? Que es lo normal. Pero un día vino un profeta al vicepresidente. Escuche. Y le dice, así que ya tenés el mensaje escrito para predicar en el funeral de mi siervo. Así te dice el Señor, Él predicará en el tuyo. Bendito Dios. Alabado sea Dios. A los días tuvo un accidente de tránsito y él predicó en el funeral. El siervo, el viejito predicando en el funeral, así como el Espíritu Santo habló. ¿Se da cuenta lo que es? Entonces, hermanos, no caigamos en errores. Los jóvenes deben tener temor de Dios, buscar de Dios. Dios va a ayudar, va a perfeccionar. Pero tomen las cosas, guarden este consejo. Yo no quiero ocupar más tiempo, me parece que ocupé demasiado. 1 hora hace que estoy hablando. Y sea bendito el nombre del Señor. Hay muchas cosas. Entonces, ustedes van a mirar en la Biblia. Por ejemplo, encontrás en Nehemías capítulo 6. Creo que 6. Cuando dice, pero entendí, verso 20 y pico, por ahí van. Pero entendí que Dios no los había enviado. Aleluya, dice Nehemías. Sino que habían sido sobornados. Hay profetas que llegan un momento que se alquilan. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la profecía puede tener varios orígenes. El corazón humano, el espíritu humano, el genuino y verdadero del corazón de Dios. La palabra, pero esa palabra que Dios revela, no escuchó nada, estos no vieron nada, ¿me entiende? Y no han subido nada. Lo que viene es de Dios, que no entra en nuestro razonamiento. ¿Entiende? ¿Entraste? Aleluya. ¿6 cuánto? 6:12. Gracias, hermano. Yo 20. Nehemías capítulo 6, versículo 12. Hay Y inflación. entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Qué cosa tremenda. Bueno, sencillo, simple. Hay gente que habla por lo que otros les dicen. En este caso, bueno, había un soborno de por medio. Y sabían como Nehemías era un hombre espiritual y creían las profecías, entonces tenían que convencerlo por ahí, desde ese lado. Y después también, hermanos, como oímos, puede venir un mensaje para dar que sea del mismo diablo, que Dios nos guarde y nos libre. Aleluya. Pero en una persona que es genuina de Dios, nosotros tenemos que siempre estar poniendo esa cubierta y estar lejos del padre de la mentira. Líbrame, Señor, de querer hablar y decir algo fuera del lugar. Señor, dame gracia. ¿Podemos decir amén? ¿Nos podemos equivocar? Sí. ¿Podemos cometer errores? Sí. Aleluya. Pero tenemos que aprender también, aleluya, de esos errores, de esos fracasos, de estas cuestiones, a ser dóciles, a escuchar la voz de nuestros pastores, de nuestros obreros, de nuestros encargados de obras. ¿Podemos decir amén? Si estas cosas hacéis, el Dios de paz va a añadir mucho más de lo que ya está añadiendo.
en medio de ustedes. Si tenemos en cuenta estos pequeños detalles, podríamos hablar muchísimo más, pero creo que hasta acá llego. Y he venido con todo el amor a decirle que le estamos orando, que estamos clamando. Hablad verdad cada cual con su hermano. No se quede en nada, siempre la iglesia es un cuerpo. Aleluya. Cualquier cosita, hermanos. Si alguno tuviere queja contra otro, algún problemita, hable con su hermano. Dígale, hermano, perdóname. Es un problema personal. Siempre hay que arreglar, hay que estar a cuenta. No tenemos que vivir, no se puede vivir cargado. Si nosotros hacemos estas cosas y obedecemos la palabra, Dios nos va a ir ayudando. ¿Podemos decir amén? Aleluya, gloria al Señor. Pero hable, a veces siempre van a haber algunas cuestiones que se puedan corregir, errores. Hable donde tiene que hablar. Acá hay un encargado de obra, si usted ve una cosa. Ahora, cuando un hermano ve algo mal y habla con otro hermano, y habla con otro hermano, y habla con otro hermano, y no habla con el encargado, ahí se genera algo, y está cometiendo un error, y no importa cuánta razón tenga. ¿Me entiende? Porque ahí se está generando un error, y el diablo le mete que detrás de la razón usted empieza a ofrecer una resistencia y no se está dando cuenta que con toda esa espiritualidad que entiende que está actuando, está cercenando el cuerpo de Cristo. Es grave, nunca se puede hacer eso. Nunca una división así en la iglesia, un levantamiento. No, eso no es de Dios. Entiéndanlo. ¿Me entienden? Nadie puede dividir la iglesia. La gente que divide la iglesia es del diablo. Es grave eso, es gravísimo, hay que entenderlo. Por eso, y yo lo hablo con una gracia hasta el día de hoy, por misericordia de Dios. ¿Me entiende? Porque muchas veces pueden haber dentro de la obra situaciones que te llevan a decir, bueno, no me voy. Usted dice, pastor, ¿y usted alguna vez no pensó en...? Sí, claro, muchas veces. Delante del Señor abro mi corazón, sí. ¿Y por qué no lo hizo? Porque no es de Dios. Entonces, cuando alguien dice, mira hermano, nosotros nunca quisimos hacer esto, pero lo hicieron, entonces están mintiendo. Porque si no lo hicieron, ¿por qué no lo hicieron? Porque no era de Dios. Y entonces ahora, ¿por qué sí es de Dios? Es muy simple. Es tan simple que lo puede entender un nene de jardín de infantes. Así es la convicción. Cuando alguien no hace algo porque no es de Dios, entonces no lo tiene que hacer nunca. Por más razón que tenga. ¿Me entiende? Y por ese motivo Dios nos guardó. Y yo doy gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque es una cosa muy trágica. Por eso les digo que en todas las áreas de la vida y a veces hasta en el concepto de lo que estoy haciendo, uno no tiene convicción, no cree a la doctrina, no cree a la palabra. Usted la practica y su misión es superficial. Tarde o temprano todo se le va a venir abajo. Porque no tiene convicción. Pídale a Dios. ¿Me entienden? Entonces las cosas se hacen ahí, cuando la doctrina está bien enraizada. Por eso no me voy, por eso no me aparto, por eso no divido, por eso no murmuro. Alaba. Dele gloria, dele gloria. Ay, alaba. A obra del Señor Espíritu Santo es y Dios va a bendecir grandemente. No puede cometer errores. Amén. Me viene un montón de testimonios, pero que el Señor les bendiga. Está lloviendo, vamos a esperar que pare. Oh, gloria al Señor. No sé qué, hermano, usted quiere que siga, no quiero cansar. Bueno, otra de las cosas que hay que cuidarse, como ya voy para predicadores, hermanos, todo, es las exageraciones. Por ahí me salgo un poquito del tema, pero también al mismo tiempo las exageraciones. ¿Es pecado? ¿Es pecado?
Y generalmente los que tienen ese impulso y que son como evangelistas, que predican, se les sube eso. Había una multitud de hermanos. Habían 20. Pero viste ya, una multitud que no se podía contar. Sí, eran 20. ¿Por qué? Que claro, no es lo mismo decir había 20 hermanos que una multitud, ¿verdad? Entonces uno, ¿qué es lo que queremos ahí? Exageración, y en el fondo uno está queriendo brillar. Entonces todas esas cosas uno tiene que cortar. Yo recuerdo una vez, estuve como coordinador de las vigilias en la campaña de Gigi Ávila. O sea, no me pusieran coordinador de vigilia. O sea, cuando todos iban a dormir, nosotros teníamos que estar orando. Y yo era el coordinador, qué lindo, ahí no hay muchos que quieran ese puesto, ¿verdad? Pero me pusieron como coordinador de las vigilias, entonces tenía que coordinar así como un culto en la noche y dale. Y me acuerdo que conté el testimonio de mi mamá, ¿verdad? Y que yo lo he contado, que inclusive que ella tenía un cáncer de mamas, pero lo que yo dije en esa ocasión es los resultados, los análisis y las cosas, y yo eso ya no sé de dónde lo saqué. ¿Me entiendes? Efectivamente sí era una cosa, porque mi mamá nunca había ido al médico, pero era una cosa impresionante. Ella era un olor, bueno, avanzadísimo. Mi hermana a mí me contó. Claro, ella me dijo, mira, mamá tiene cáncer. Y efectivamente era un cáncer, que no lo pudieron corroborar porque Dios hizo un milagro tremendo. Pero eso había, hermano, explotado. Hasta hace no mucho tiempo creo que tenía el vestido guardado, mamá. Un vestido hermoso pero era impresionante, ¿no? Y Dios hizo un milagro instantáneamente. Entonces en esa coordinación de la vigilia yo conté y dije esas cosas y mi mamá estaba ahí. Y el Espíritu Santo se glorificó. ¿Me entiende? Fue una cosa que cayó y tuvimos una oración, todo. Entonces me dice, papito, ¿qué? Yo nunca me hice un análisis y me salió negativo o positivo. Ah, no, mamá. No, pero a mí me contó Nancy que vos tenías cáncer. De eso no hay duda. Esto era un cáncer, pero yo nunca fui. Y yo dije, ¿de dónde saqué yo? Me contó mi hermana, me contó yo. Pero después me di cuenta que a lo mejor yo mismo, en el afán de exagerar, no sé, de hacerlo más crédulo, me mandé un bolazo. ¿Me entiendes? Una mentira. Y el diablo es el padre de la mentira. Entonces, ahora Dios se glorificó, hizo la obra que tenía que hacer porque estaba, pero entonces todas esas cosas después pesan en nuestro espíritu. ¿Me entiendes? Entonces todo eso hay que cortar. Hay que contar las cosas tal cual son. No, bueno, si uno tiene una confusión puede llegar a pasar, pero hay gente que está muy acostumbrada. Termino con esto, de verdad, y los dejo. La esposa le quería ayudar al evangelista y le dijo, yo te voy a ayudar, porque él siempre exageraba todo. Ya le digo, él que hablaba, había miles de personas. La esposa decía, ahí se sentaban. Y yo te voy a ayudar, vos mirame a mí, dice, mirame a mí, y yo, si te hago así, achicá, dice. ¿Verdad? Y te hago así, achicá. Hermano, me invitaron a predicar en una iglesia, pero un templo que tenía como 100 metros de largo. Sí, un templo, ¿no? Y la esposa le hace por 2 de ancho. O sea, quería achicar un templo de 100 por 2, imagínate. O sea, una cosa espantosa. Entonces, no, que Dios nos ayude. Sacar eso, porque toda exageración, mentira, no proviene de Dios. Dios no necesita nuestra publicidad, y menos mentirosa.
¿Me entiendes? Dios no necesita nada de eso. Hay que ser auténticos, leales y hablar verdad cada cual con sus hermanos. Dios le bendiga. Paz. Gloria a Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor, hermano?